Ahí está. Entonces, aquí están las psicopatías, ustedes pueden ver. No sé si me están escuchando. ¿Está bien? Sí. Se escucha, Ah, ya. licenciada. Perfecto. Ahora vamos a seguir. Entonces, psicopatía. Están viendo, ¿no ven? Ya. Psicopatía, les decía, Sí, se ahí ve. están las psicopatías de Hare, les había explicado, de ISEC y el cuestionario de conductas antisociales. Entonces vamos a tener un compendio que vamos a realizarlo con presencial. Ellos también tienen algunas que yo no tengo, por ejemplo, entonces yo les voy a proporcionar las que yo tengo. Entonces vamos a hacer un compendio y se los vamos a también facilitar a ustedes, ¿ya? Ese es el compromiso que tenemos entre presencial y virtual. Ahí está. El riesgo de violencia, y ahí está, el HCR20, el SBR20 y el SARA, ¿no? Ya les había explicado la situación de estos manuales. Estábamos en guarda. Ahí tienen. También en guarda se puede utilizar el EPQ, el cuestionario de personas de ISEC, y el 16PF, 5. Factores de personalidad, sí, y la versión 5, porque hay varias versiones del 16PF, hay B, A, C y la de 5. Depende a lo que se quiera medir. El 16PF es muy completo y también tiene, igual que el MPPI, este criterio de simulación. Muy bien. Ah, sí, me hablaban de eso, muy bien. Hay uno que se llama Cuida, también lo conocen en presencial, según lo han visto. Sí, se puede también dar mano de ese Cuida, ya que es para, me decían que para adopciones, algo así. Entonces, sí, cuando tengamos, la maestrante María Alberto conoce una, digamos que yo no tenía conocimiento, eso sería bueno que nos facilite, ¿no? Que nos dé, y todos aprendemos. Muy bien. Agresores sexuales, esto es importante. Y nos los van a pedir y reiterar también, ¿no? El STAS, la escala de ira, y la aceptación de la violencia interpersonal, la escala de actitudes frente a la mujer. Y hay otros que no están, es igual una escala de maltrato hacia la mujer de Echeverría, por ejemplo. La escala de actitudes frente a la mujer igual es de Echeverría. Si lo conocen, ¿no han oído de eso? Entonces, para agresores sexuales es importante determinar, digamos, qué actitudes tiene frente a la mujer. Si es hombre, claro. Si es hombre el agresor. Si te conocen otros, sin duda sería importante también que lo mencionen, lo reiteren y lo compartan, que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Compartir. Víctimas de agresión. Si ustedes ven, es bastante que tenemos para víctimas. Se ha evaluado mucho este campo, se ha investigado demasiado. Entonces hay varios instrumentos inventarios que podemos dar mano. Entonces está el STAI, el inventario de ansiedad rasgo, la escala de Hamilton, de ansiedad, inventario de presión de Beck, si conocen, está, escala de Hamilton, para evaluar depresión y ansiedad, ¿no? Y para los dos, Hamilton, tanto Beck como Hamilton han investigado en estas áreas. Entonces, inventario de depresión para niños también, y la escala de gravedad de síntomas, estrés postraumático de Echeverría. La escala de autoestima de Rosenberg y la escala de inadaptación de Echeverría. Supongo que lo conocen, lo tienen en pregrado, en psicometría. Nos han dado un especial. Entonces aquí pueden ustedes ver. Entonces pueden apreciar cómo es un informe pericial, ¿no? Un dictamen, un modelo. Entonces, por favor, vean las características que contiene un informe. Es un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Qué partes tiene un informe pericial?
Este es institucional, ¿ya? Normalmente cuando son de peritos independientes tiene su propio modelo, pero sin duda no se apartan mucho de este, ¿no? Que es la parte inicial, expositiva y la parte reflexiva. Entonces vemos las características. Contiene información del peritaje, instrumentos de comunicación. Bueno, ahí tenemos las características que tiene que tener un dictamen. Es un instrumento de comunicación entre la psicología y el derecho. Hemos dicho que es un auxiliar del derecho, ¿no? O de la justicia. Entonces, el conocimiento que no tiene el juez o el fiscal, entonces nosotros lo vamos a proporcionar con nuestra ciencia. Eso es. Entonces, tenemos dos, ahí no se ve bien, pero son el consultor técnico y el contraperitaje. Son dos actores que pueden estar en un dictamen pericial o en un juicio oral, ¿ya? El consultor técnico preparará preguntas para el solicitante o preparará preguntas para interrogar ya en la sala del tribunal y se dirige al tribunal. El consultor nos indagará a nosotros como hemos hecho nuestro informe pericial. Y el contraperitaje, que es un informe equivalente por otro perito. Es otro informe, es un contraperitaje, ¿no sé? Pues va a haber un informe, van a evaluar el dictamen pericial, si ha cumplido con las exigencias de la ciencia, si ha respondido exactamente a los puntos de pericia, si ha utilizado los instrumentos correctos, si ha utilizado los tiempos prudentes, ¿cierto? Por ejemplo, en ese que me decía la maestrante 16, me parece una exageración. Ahora no sé si entonces no estaba muy claro, pero si es para solo una persona es un exceso. Es muy exceso y son 5 y habría que determinar qué puntos de pericia han solicitado, ¿no? Tal vez un punto de pericia es estrés, o el otro el punto de pericia es ansiedad, o así, ¿no? Tal vez es estrés postraumático, ¿no? O sea, que determinar. Entonces, pero así, verlo como si fuera un dictamen pericial me parece un exceso tanto para el peritado. ¿Cuántas sesiones habrá tenido para tomarle 16 pruebas, ¿no? Entonces hay que determinar. Entonces cumplirá con la ciencia, con la rigurosidad que tiene que tener un informe, eso es lo que tenemos que determinar. Entonces les presento un modelo, ya les digo, este es institucional, este es el que se usa en institución. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Listo, para aclarar un poco el comentario, ¿no?, que hice. Ajá. Es un informe, les comento, aquí al curso también, es un informe pericial del IDIF. Es solamente una evaluación de la víctima. Ya. Son 5 puntos de credibilidad. 5 puntos de ¿Perdón? La víctima me refiere que solo fueron 6 entrevistas. Bueno, solo eso me parece súper raro y particular, ¿no? Me hace preguntarme hasta qué límite de instrumentos podemos usar. Realmente hay un límite, depende del caso. También debe haber un mínimo, ¿no? El número de sesiones y el número de instrumentos que se puede utilizar. Ya. Gracias. Sí, no se vaya, por favor, solo para quedar claro y que quede claro, ¿no ve? Entre los maestrantes también. ¿Qué puntos de pericia son? ¿Nos puede decir los 5? Dice, estoy a 2 minutos de mi oficina, acabo de salir, voy a volver ahorita y voy a leerlo al curso. ¿Me parece? Por favor, dame un minutito. Ya. Entonces sería importante determinar qué puntos de pericia son y las 16 pruebas si se han aplicado correctamente, ¿no es cierto? A ver, sin duda la pregunta es, ¿hay algo que diga que es suficiente o que es impreciso, ¿no es cierto? Eso va a depender mucho del objetivo o de la respuesta a los puntos de pericia. Si, por ejemplo, en esta pericia, como menciona la maestrante, 16 pruebas estaban bien, o sea, bien fundamentadas, se han hecho en diferentes tiempos, lapsos, no sé, me imagino. O sea, 3 no va a ser en una sesión, ¿no es cierto? O sea, veamos también. Si han sido bien estructurados, tal vez tenga la rigurosidad de juicio, ¿no? Va a ser bien defendido. O ha sido un exceso. Ahora, o sea que va a depender mucho de la experiencia y lo experto que podamos ser a nosotros ya ver casos reales.
casos reales, personas reales, y tengamos que todo lo que estamos aprendiendo en la maestría ya aplicarlos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de los puntos de pericia, ya les menciono, y la experticia. ¿Sí? Los puntos de pericia son determinar si en la víctima existen indicadores de haber sido víctima de violencia familiar y determinar desde cuándo sufre la violencia familiar. ¿Y desde cuándo? Desde cuándo sufre la violencia familiar. Después, el segundo punto es a quién identifica como su agresor, el número de personas identificadas como sus agresores. El tercero es cuáles son los traumas y o efectos psicológicos de la violencia familiar presente a la víctima y establecer qué tipo de violencia se hubiese ejercido. El otro es establecer si la víctima presenta el síndrome de estrés postraumático y desde cuándo. Y veracidad de testimonio determinando las características de personalidad de la víctima. Ya son bastantes, ¿no? Veracidad, bueno, credibilidad de testimonio a partir del... Sí, son bastantes. A ver, uno, determinar indicadores, ¿no?, de violencia intrafamiliar y desde cuándo sufrió. Esto se puede determinar tranquilamente en una entrevista. O en la entrevista, esto se contrasta con la credibilidad. ¿Ver? Ok, nos va a decir cuándo ha sufrido y los indicadores. Ahora, los indicadores es un tratamiento, bueno, es una prueba de Echeverría. Debe estar ahí. Entonces, identificar a su agresor. Bueno, esto lo va a decir en la entrevista, ¿no es cierto? O en la credibilidad de testimonio. Lo va a identificar, es tal. Entonces podemos decir la peritada ha identificado tal persona como su agresor. Traumas, efectos psicológicos. Hemos visto que esto es daño, ¿no? Daño y tipos. O es estrés postraumático. ¿Qué podemos evaluar en daño o trauma? ¿No? Hay la prueba de estrés postraumático, que esta parte, bueno, en trauma podemos determinar si hay depresión, ansiedad, inadaptación de Echeverría, que acabamos de ver. Inadaptación, ¿no es cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas nomás. Y ha sacado 16, 16 pruebas. ¿No? Es lo que he entendido. Ya. Exacto, ahí está. Juan Carlos Fuentes nos menciona ansiedad. Podemos ver. Sería interesante analizar ese informe. Sin duda sería muy interesante. Esperemos. Sí, sería interesante analizarlo y cómo lo está enfocando, ¿no? 16 es bastante. Ya. Entonces, ahí podemos resumir, ¿no? Esto, digamos, lo que acabo de hacer es una guía para mi evaluación, ¿no? Entonces, tengo estos, claro, a ver, es que estamos haciendo también sin revisar el cuadro de investigación, ¿no es cierto? Sin ver tal vez la situación de la peritada, no estamos revisando eso, tal vez lo estamos diciendo así ya muy suelto, ¿no es cierto? Entonces, tal vez tendremos que revisarlo, verlo, nos sentamos y ponemos nuestras líneas de evaluación. La línea de evaluación es esto para esto me va a responder esto y hacemos nuestra hipótesis, lo que les he dicho, ¿no? Nuestra hipótesis de a quién está identificando, identifica a esa persona, identifica a la otra, ¿no? Eso tendremos que haber leído el cuadro de investigación, ¿no? Para hacer eso. Pero a grosso modo, ahí está, son lo que vamos a evaluar más es trauma y efectos psicológicos o tipos, ¿no? Tipos o estrés postraumático, ¿no? Bueno, la credibilidad de testimonio lo vamos a obtener de todo lo que ustedes han visto en credibilidad de testimonio para adultos, me imagino que es adulto. Ya. Entonces ahí está, esto es muy sucinto, nos ha descrito la maestra. ¿Ya? Entonces veamos aquí, por ejemplo, la parte inicial es el modelo. La parte inicial, datos del perito y datos del solicitante. Por ejemplo, hay número, quién lo solicita, ¿no? Tal fiscal, tal juez,
nos solicita. Ahí está. Entonces vamos a la parte expositiva. El nombre, edad del peritado, lugar, fechas, número de entrevistas. Es importante porque de acuerdo a eso también van a determinar cuánto ha tenido contacto el perito con la persona entrevistada, ¿no? Es importante porque lo determina hasta por tiempos. Los antecedentes personales, esto va a ser del peritado, ¿no? Biografía, patobiografía, posibles interconsultas. A ver, esto parece muy clínico, ¿no es cierto? Y es clínico. Entonces esto, ya les digo, podemos obviarlo o no, de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Esto simplemente es un modelo, ¿ya? Lo que quiero que se centren es la parte inicial, la parte expositiva y la reflexiva. Y las conclusiones, sin duda. Entonces ese va a ser nuestro informe pericial. Entonces lo que va a tener aquí son los antecedentes familiares, las patologías de la familia y psicopatología actual, ¿no? Aspectos y comportamientos, nivel de conciencia, fundamentos psicobiológicos, enfermedades relevantes. Parece realmente muy clínico. Estudios psicológicos. Ahí están las pruebas que vamos a requerir. Se las explican las pruebas de forma muy concreta. Se puede poner validez, confiabilidad, el autor, el año, qué mide, cuántos ítems tiene. Eso es muy sucinto, muy claro. Tienen que estar, porque eso es lo que vamos a defender en juicio. Entonces tienen que estar ahí explicadas las pruebas, de dónde se ha tomado, qué año ha sido, cuándo se ha validado, cuándo se ha, no cuándo, sino el año, o quién lo ha traducido al español, también hay otros, ¿no es cierto? Entonces, son información de relevancia. Veamos aquí la explicación de esta, ahí está, y los resultados y la explicación en bruto. Son los resultados, digamos, numéricos, en un Raven, por ejemplo, el coeficiente, ¿no? Podemos ponerlo ahí, lo explicamos simplemente. Entonces, la parte reflexiva y hay las consideraciones clínicas, hay la integración de los datos del imputado, familia, lo que nosotros tengamos, hay una integración clínica, ¿no? Y sin duda nos ajustamos al DSM-4 en relaciones. Por ejemplo, ¿han visto esto los de presencial y me han dicho, no, esto no puede ser que usemos tanto el DSM-4 y el CIE-10, porque esto me parece muy clínico, ¿no? Hemos dicho que nosotros hacemos mano de la clínica en cuanto a que tenemos que validar nuestros informes. ¿Y cómo lo validamos? Con estos manuales de diagnóstico ajustados al DSM-4. Por ejemplo, en daño, lo validamos tranquilamente, ¿no es cierto? En daño, trauma, secuelas, por ejemplo, el DSM-4 también nos da los criterios para evaluar estrés postraumático, entonces podemos mencionar, ¿no? El estrés postraumático, el F34 en el diagnóstico, en el manual de diagnóstico mental, bueno, aquí está el 4, es el 5, ¿no? O el 4 TR, ¿ya? Consideraciones psicolegales, resultados de la pericia y respuesta a las hipótesis. Estas respuestas a las hipótesis que nos hemos dado anteriormente, ¿no es cierto? Y ya les había hablado de hipótesis. Entonces, son los resultados de la pericia, consideración de ¿por qué ponemos? Esto igual me preguntaba, ¿por qué ponemos psicolegales? Porque manejamos también términos o referencias legales o artículos o el delito, ¿no es cierto? De acuerdo al de las psicolegales, los resultados de la pericia y las respuestas van a tener un hilo conductor, si quieren, ¿ya? Entonces, en las conclusiones vamos a hacer de forma muy resumida, va a ir en primera, segunda, tercera, cuarta. Ustedes lo deben ver, como la maestra antes nos acaba de decir que tiene un informe pericial del IDIF, entonces lo ha debido ver. Entonces, conclusiones ponen lo que han podido obtener. Claro, es el resumen de todo lo que la investigación que se ha hecho, porque es una investigación, estás aportando con el esclarecimiento de un hecho, ¿no es cierto?, de la psicología forense. Entonces, ahí lo ponemos, ¿no? Es el resumen de todo lo argumentado en el informe. Debe responder igual al DSM-4 TR o el CIE-10. Padece que, bueno, esto parece en realidad clínico, ¿no? Padece el evaluado enfermedad mental, bueno, ahí está, o el grado en que afecta la enfermedad. Entonces, lo importante de todo esto es que coincide
o se vincula a los hechos. Ese es nuestro aporte, ¿no es cierto? Si está respondiendo al punto de pericia, por ejemplo, si nos piden los 6 puntos de pericia aquí, o 5, no, 6, ¿no? En este caso que nos proponía la maestrante, tendrá 6, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Entonces cada uno va a responder. Por ejemplo, determinar los indicadores de violencia intrafamiliar. Entonces habrá tenido una prueba, la de Echeverría que les menciono. Entonces en el 1 lo responderá. Los indicadores son tal. Ahora, ¿desde cuándo? Se puede sacar de la entrevista, ¿no? ¿Desde cuándo sufrió? Claro. 2. ¿A quién identifica a su agresor? Entonces el 3 será, según, siempre nos vamos a remitir a lo que nos diga la peritada, ¿no? Según la entrevista cognitiva, lo que ustedes vean, por utilizar para la credibilidad, perdón, van a determinar quién se identifica o no a su agresor, o no da nombres, ¿no es cierto? Entonces, ven ahí, entonces esto es un modelo de la presentación de un dictamen pericial, un informe de dictamen pericial. Nota, dice, para la presentación del dictamen pericial, previa citación no comparendo, llevar la copia del dictamen. Ahí está. A la anterior sesión me preguntaban, ¿tenemos que llevar la copia o nos los dan ahí? Podemos llevar una copia del dictamen porque somos los peritos que va a estar en función a una institución. Cuando es un perito que está como decíamos, de testigo, entonces si no lleva ninguna copia, no tiene que leer nada. Se le da ahí en audiencia, se le da el informe pericial, y ahí lo tiene que revisar. Ahí está. Entonces aquí está, bueno, esto les he dado, estamos haciendo el módulo, pero aquí les pongo un caso real de alienación parental, es un dictamen pericial psicológico, CITE, ahí está, en qué año, es la suscrita, tal, ponen, esa es la presentación de un dictamen pericial, ya presentado al IDIF, digamos, ¿ya? Entonces, primero de familia, se borra todos los datos. Quiero que simplemente vean cómo se presenta un informe o un dictamen pericial. La referencia del caso, ponemos de qué se trata el caso de forma muy resumida. Bueno, aquí es con 10 días, cuántos días nos dan, de cuándo a cuándo. Y los datos del perito, la licenciada, tantos, del IDIF, ahí está. Entonces aquí en el punto 1 ponemos puntos de pericia, valoración psicológica del estado de personalidad, existencia o no del síndrome de alienación parental, ahí está. En el 1.2, fundamentación legal. La fundamentación legal se ha puesto en el otro lado porque la fundamentación legal existe cuando hay una institución, cuando se pertenece a una institución, ¿no? Entonces hay una fundamentación que nos rige y nos avala como peritos en esta institución, ¿ya? Entonces la parte expositiva, ahí está. Expositiva, estamos exponiendo a nuestro caso, ¿ya? Datos personales del peritado. Nombre, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, todo lo que hemos visto, ustedes lo pueden utilizar aquí. Esto es muy didáctico, ¿no? Pero lo pueden utilizar. Digamos, ocupación, pueden ponerlo, ahí no está. O todo lo que hemos visto en cuanto a la entrevista, ¿no? Estudios psicológicos. Entonces, ¿se ha realizado qué? Se ha realizado, ponemos, entrevista clínica semiestructurada, de tal, o con las personas, tal. Cuestionario de la personalidad, ahí está. Batería de test proyectivos, puede ser. Y revisión del cuaderno de investigación. Este es un modelo muy simple. Simplemente quiero que vean la estructura, ¿ya? Los parámetros de la pericia. Los parámetros de la pericia psicológica se realizan dependencias de tal lugar, en fecha y en el transcurso y en cuántas sesiones. Es importante, les menciono por qué. Bueno, ya les he reiterado. Antecedentes familiares, ¿no? Ahí ponemos los relatos. Si hay relatos, podemos ponerlo ahí. Relatos según la familia, además, bueno, ponerlo ahí. Entonces, veamos a la parte reflexiva.
la parte reflexiva es la actitud y comportamiento durante la pericia, ¿no? Cómo se ha presentado, cómo ha estado, si ha colaborado o no, si ha habido oposicionamiento, ¿no? Entonces, o algún tipo de malestar, podemos dar una referencia acerca de nuestra. Porque en juicio igual no los van a preguntar, ¿no? En juicio van a preguntar mucho esto. ¿Cómo usted ha visto en ese momento a la persona de la cual estamos aquí tratando, ¿no? Entonces, si lo ponemos y le estamos aquí en ese momento, en la actitud y comportamiento durante la pericia, yo he puesto este comportamiento entonces ahí está, lo tenemos. Lo hemos documentado y está puesto. Los resultados de las pruebas psicológicas, les he mencionado que es muy bruto, ¿no? Las pruebas psicológicas tienen que ser respondidas todas, ya, el MPPI también. El MPPI 1 y 2, bueno, el 2 está ya sistematizado. Entonces nos presentan sus barras, ¿no? Nos hacen más fácil, ¿no? La interpretación, todo de la prueba. Y hay varias pruebas que igual están empezando a sistematizarse. Entonces, aquí vamos a las respuestas de puntos de pericia. Vamos a responder cada uno igual y las conclusiones van a ir en primero, segundo, tercero, lo que les he mencionado, ¿no? Respuesta a los puntos de pericia va a diferir de las conclusiones van a ir directamente a lo que está, a la respuesta del punto de pericia, porque es lo que van a tratar en juicio. Normalmente no lo leen todo, porque es muy extenso, lo leen simplemente las conclusiones y ahí se pueden ellos dar referencia de lo que se ha preguntado en los puntos de pericia, ¿no? Entonces, muy a grosso modo, todo lo que ustedes tienen que valorar, ver en una evaluación, la elaboración del informe pericial. Entonces, aquí les pongo un modelo. No va, aquí está. Este es un modelo, si lo ven. Ya, si lo es que lo están viendo, ven la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense. Es un modelo de la asociación, ya es de Ángela Tapias. Entonces vean, les voy a dar de Colombia y de Bolivia. Bueno, lo que hemos visto es de Bolivia. Bueno, institucional. Este es institucional, pero de la asociación. Entonces Bogotá pone datos del evaluado, lo pone ahí, ¿no es cierto? Vean cómo ellos lo esquematizan hasta lo ponen en consideración, ¿ya? Pues está ocultado todos los datos personales porque es un documento que va a ser exhibido, ¿ya? Entonces, ven, hay datos, lo ponen así, ¿no? Datos del evaluado, nombre, tantos, edad, ocupación, teléfono. Datos del proceso, ponen, despacho, juzgado, apoderado, el doctor. Apoderado en este caso sería el fiscal, ¿no? Algo así. Bueno, ¿en qué juzgado o en qué fiscal lo solicita? Datos del perito en psicología forense, ahí está. Principal Ángela Tapia Saldaña, que es la directora de la asociación. Ahí está, ¿no? Tarjeta profesional tantos, sin duda tenemos que identificarnos. Ahí está. Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en peritaje psicológico de la Universidad de Murcia, España, magíster. Todo nuestra información, datos del perito muy resumido. Lo más importante y relevante que nos acredite que nosotros realmente tenemos conocimiento de la rama que está, o de la ciencia que estamos utilizando. ¿Ya? Somos expertos, entonces ahí está, ustedes pueden leer, revisar. Se los voy a mandar igual por el foro, para que lo revisen y lo tengan a mano y vean cómo ellos lo hacen, cómo lo presentan y cómo nosotros también podremos tal vez mejorarlo, ¿no? Entonces, motivo de la pericia. Evaluar el grado psicológico y comportamental de peligrosidad y residencia del señor evaluado para analizar la viabilidad de la solicitud de la prisión domiciliaria, ¿no? Esto es un punto de pericia.
en realidad van a determinar peligrosidad de reincidencia. ¿Mm? El resumen de los hechos, ¿no? El señor evaluado, bueno, pone su nombre, ¿no? Afirma haber sido denunciado por haber tenido relaciones sexuales en común acuerdo con una joven de 13 años en la cual sabe que está enamorada y desea retractarse de no de estar de acuerdo con él, está en la cárcel, por eso no dejan de hablar. Bueno, es un resumen de los hechos, ¿no? Podemos poner artículos también, se puede. Entonces, metodología de evaluación. Vean qué ha utilizado. Se estudian los antecedentes personales, escolares y laborales aportados en certificados por el abogado defensor con base de la entrevista y aplicación de la técnica psicológica forense. Y el estudio objetivo de los antecedentes se emite un concepto científico fundamentado en técnicas de información cruzada. Y ahí está lo que les decía, lo importante que es poner referencias bibliográficas, porque eso sustenta nuestra pericia. No olvidemos. Y después al final vamos a poner nuestros anexos con que va a ir con una bibliografía. Bueno, aquí lo está nombrando. Entonces voy a hacer, ahí dice, voy a hacer una información cruzada de los antecedentes, porque voy a tener personales, escolares, laborales, ¿no? Voy a hacer unas técnicas psicológicas, ahí está. La metodología de evaluación o la línea de evaluación que yo les menciono. Se realizó una sesión de evaluación de 2 horas, el día 28, tal, las instalaciones tal, en la cárcel. Se ve que está escarcelario, ¿no? Es un interno. Esta sesión combinó la realización de entrevistas y la aplicación de pruebas psicológicas, ya que, según Sierra Jiménez Bruce, el pretexto como proceso de evaluación psicológica que finaliza en la emisión del informe requiere la aplicación de diferentes técnicas de evaluación. Algunas veces de técnicas clínicas y otras más específicas de psicología forense. Ahí está. Técnicas clínicas y otras más específicas de psicología forense. Como técnicas de evaluación se utilizaron entrevistas semiestructuradas y la aplicación de las siguientes pruebas y técnicas psicológicas. Ahí está. Si quieren saber más, ahí están sus referencias y sus teléfonos que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces ahí está, nos va a describir la metodología de investigación, ¿no? El Mini-Mental, ha utilizado el Mini adaptada y validada por Lobo, ¿no? Mide el deterioro cognitivo, permite observar a través del mapeo, ¿cierto? Ustedes pueden ver. Entonces ha utilizado la lista de chequeo de reincidencia, el HCR20, es una lista de chequeo creada por Douglas y citados, ahí está. Vamos a describir las pruebas, ¿no? Que les había mencionado. El HCR20 que va a medir, ustedes lo pueden ver y leer cuanto quieran. Les voy a mandar, ¿ya? Entonces vamos a tener el resultado de la evaluación. El señor evaluado se presenta a la evaluación psicológica forense completamente lúcido y orientado. Su comportamiento durante la evaluación es colaboración y espontaneidad. Ahí está. Se va a basar en el comportamiento durante la entrevista, ¿no? Ahí está. La historia personal. Entonces, si ven, resultados de evaluación, le interesa mucho a este experto en psicología forense, por ejemplo, hacer una historia personal, historia escolar y historia afectiva. Porque ha tenido, hemos visto anteriormente, ha tenido acceso tanto a su historia personal, a la afectividad. Y ya he mandado a que lo suban en plataforma, pero voy a ver que lo vuelvan a subir ya. En sus noviazgos, bueno, lo vamos a leer todo bien. Historia laboral, adaptación del entorno carcelario, les importa porque es una persona que está recluida, ¿no es cierto? Prospección, como prospectos, con proyectos futuros, expresa el deseo de culminar sus estudios, continuar con un posgrado. Entonces vemos. No nos vamos a detener mucho en esto, ustedes revísenlo. Antecedentes de trastornos psicológicos, Mini-Mental, ahí está. Y discusión y conclusiones. Vean esto, léanlo bien y me van a decir la próxima qué piensan. Ahí está, las referencias. Referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, ¿quién lo hace? Es Ángela Tapia Saldaña, especialista en peritaje y magíster en psicología forense, y las referencias bibliográficas de donde ha usado todo lo que ha puesto en su dictamen. Como ven, esto es
otra forma que ellos tienen para presentar un dictamen pericial dentro de los foros judiciales, ¿ya? Entonces, he mandado que lo suban, pero lo voy a reiterar, si no es que no está, para que ustedes lo revisen, lo lean, lo tengan. Muy bien, no quiero detenerme más en esto. Vamos a ver, la próxima les voy a preguntar acerca si es que lo han visto, lo han leído y qué opinan al respecto. Entonces, vamos a quedar en esto y vamos a quedar aquí. Bien, vamos a quedar claros. Entonces me menciona que era hasta hoy día la presentación del foro número 2, de la unidad 2. ¿Ya? Entonces tal vez no ha cargado muy bien en lo mío, pues voy a volver a revisarlo y ahí está. Mañana lo reviso. Entonces vamos a tener la próxima lectura. Bueno, la unidad 3 ya está cargada, el documento y las diapositivas. Vamos a empezar la unidad 3 el día viernes, ¿cierto? Entonces la unidad 3 para cual se ha dejado la lectura, que tiene que hacer igual un resumen. Y el resumen hasta ustedes dirán, hasta el miércoles, ¿ya? Vamos a ponerlos hasta el miércoles porque es lo que vamos a terminar con unidad 3. Unidad 3 es hasta el miércoles y la presentación será hasta ese día. Entonces vamos a empezar después la unidad 4 y ya les voy a empezar a dar el trabajo final para la presentación y no se atrasen, por favor, no quisiera rezagados que después pidan bueno, se va a tener una evaluación, otro trabajo, ¿no? Entonces, si uno cumple, creo que no hay ningún problema. Ya, la clase que se canceló se va a reponer, si ustedes ven, se va a reponer el día miércoles 20. Un momento. Sí, el miércoles 22. Vamos a tener clases hasta el miércoles 22, que va a ser la última unidad, ¿ya? Y ahí tranquilamente entra la unidad 4, se termina ahí. Y claro, les voy a dar la próxima, ya les voy a empezar a dar el trabajo final para que ustedes lo estén haciendo, ¿ya? Y el trabajo final con las preguntas también. O el examen que ustedes tienen que realizar. Con todo lo que estamos llevando en las diferentes unidades, ¿ya? ¿Alguna cosa más? Ya, por favor revisen todo lo que se les está mandando, los libros tienen, sí, y para la próxima, ya les digo, voy a hacer el compendio de las pruebas que tengamos entre todos y se los va a tener, y si ustedes tienen también, sería bueno que lo suban también a foro, ¿no? Es sin duda eso dice mucho de un profesional cuando comparte la ciencia, ¿no? La ciencia al final es para compartirla. Y qué mejor, si uno sabe más, compartir al compañero. Entonces, ahí vamos a quedar. Muchas gracias y buenas noches.